A todos de nuevo a esta segunda parte, a este segundo video que es el que quedó del vivo anterior, sí, que habíamos hecho. Decidí hacerlo desde un formato más remoto para que ustedes puedan luego entrar y poder reproducirlo, también compartirlo. Les agradezco a todos los nuevos suscriptores que se van sumando para que esta verdad de Dios que mate el relato y esta nueva parte que estamos haciendo del canal en cuanto a la comunicación de las estrategias, como es este video, de los puntos de gobierno de Javier Milei, que es uno de los candidatos a presidente de la Nación Argentina, en los cuales estábamos, ¿se acuerdan?, desmenuzando, digamos, de este lado, todos los puntos que teníamos de estudio o de los puntos principales del programa de gobierno de Javier Milei. Antes que nada, obviamente les agradezco a los que se están subiendo a esta edición y espero que esto sea de su utilidad. Habíamos quedado en el punto número 3 en cuanto al libre mercado, ¿sí? Yo había colocado libre mercado porque es mucho de lo que se comunica hoy en día, incluso desde los falsos candidatos a presidente, así lo llamo yo, porque son nada más que medias copias baratas de lo que propone yo creo, el verdadero candidato, que es Javier Milei. Educación y salud fue una de las dos cosas, o de los dos puntos que me quedaron a mí más en la cabeza cuando escuchaba el plan de gobierno, porque sinceramente es lo que creo yo que hoy la sociedad está adoleciendo. Le está faltando mucho justamente en estas dos patas, en la educación y en la salud. ¿Quién de ustedes que no tenga o que tenga hijos en el sistema educativo público de la República Argentina tiene más quejas que las virtudes que uno pudiera destacar? Y no es por falta de operatividad o por falta de destreza o de idoneidad de los maestros, sino simplemente por la garra del Estado que está metida en esta pata importante que es la educación. Yo creo, al igual que muchos economistas, como por ejemplo el libro que les recomendaba, el de Adam Smith, en cuanto a la riqueza de las naciones, un libro que recomienda mucho Javier Milei, que el capital humano, que lo habíamos visto en el punto número 1, en la reforma del Estado, ¿no es cierto?, es fundamental este capital humano para el progreso y la riqueza de una nación. Y el capital humano no es nada más que ustedes y yo, ¿no es cierto?, que formamos parte activa del mercado y que debemos no solamente primero alimentarnos bien desde los 0 hasta los 3 años, que es donde se desarrolla biológicamente nuestro cerebro y todo nuestro sistema biológico de ingeniería genética, sino también luego en cuanto a la adquisición, digamos, y la aprehensión de conocimientos para que luego lo podamos aplicar en un servicio, en un producto, así servir al prójimo, ¿no es cierto?, y de esta manera obtener un beneficio a partir de la inversión de nuestro trabajo, de nuestro capital humano. El capital humano es uno de los más importantes y la educación, ¿sí?, es una de las principales patas dentro de justamente este Ministerio de Capital Humano. ¿Cómo se estila hasta el día de hoy? La educación directamente, el gobierno, el Estado, estimula siempre la oferta, no así la demanda. ¿Qué es la oferta y la demanda? La oferta es justamente lo que ofrece un bien o un servicio y la demanda es aquello que está esperando adquirir este servicio o producto, digamos, a un mejor precio. ¿Bien? Ahora, ocurre que si uno estimula la oferta, muchas veces se degenera a tal punto como lo que vemos hoy en día. Yo vivo en la provincia de Santa Cruz, por ejemplo, pero en varias partes de la República Argentina el sistema educativo, primario y secundario, está totalmente destruido, no solamente moralmente por lo que se enseñan muchas veces, porque el gobierno de turno baja una serie de tips o una serie de programas educativos que sí o sí tienen que estar de acuerdo con sus intereses. Primer craso error, yo creo, porque al niño no se le puede invadir con una ideología política y mucho menos con ideologías perniciosas y totalmente inmorales como las que proponen los gobiernos de izquierda. ¿Por qué? Porque esto de la agenda LGBT, de la, como dicen muchas veces ellos, la deconstrucción del ser humano, no es nada más ni nada menos que una desconstrucción de valores. Y, sobre todo, quieren avanzar sobre los privilegios que tiene la familia de tener la patria potestad en sus hijos, es decir, poder enseñarles los valores que esa familia, ese padre y esa madre consideran necesario que sus hijos aprendan para desenvolverse luego en la sociedad.
no solamente destruyen las familias, sino que también se generan estos tipos de monopolios, en donde nadie que quiera venir a invertir en el sistema educativo, desde el sector privado, puede contra el sector público. De manera tal que hay muchas escuelas a lo largo y ancho del país, de la República Argentina, que tienen clases muy por debajo de la media. Esto es decir, ¿qué es lo que está ocurriendo? Claro, como siempre hay un tira y afloje entre lo que se le tendría que pagar al maestro, que yo particularmente creo que deberían ser abonados de una manera correcta y muy por encima de la media, al igual que los policías y al igual que los médicos, porque son las tres patas fundamentales de una sociedad: salud, educación y seguridad. Al no pagársele un correcto salario, pues bien, empiezan en huelga. Entonces los que se ven afectados son los niños, los jóvenes, los adolescentes. Y por lo tanto, por ejemplo, me remito a los datos de la prueba PISA de conocimiento, la Argentina va perdiendo cada día más en cuanto a la educación de su capital humano, ¿no es cierto? Por lo tanto, yo creo que lo que propone Javier Milei de estimular la demanda en cuanto a la educación, y pasa lo mismo en la salud, estimulando la demanda en vez de pagarle, ya sea a escuelas públicas, a universidades públicas, no, sino pagarle mediante vouchers, es decir, muy similar al sistema de la tarjeta SUBE en la Argentina, pagarle a la demanda para que ese dinero sea utilizado por el estudiante, ¿no es cierto?, o por la persona que va a adquirir salud, digamos, en un servicio ya sea público, privado, lo que fuere, pueda tener la capacidad de elegir en dónde atenderse, en dónde educarse, con qué profesional, ¿no es cierto?, o bajo qué nosocomio si es un hospital, o bajo qué escuela o universidad en el caso de la educación. Creo que de esa manera no solamente las personas podrían evitar estos problemas o conflictos, ¿sí?, que son totalmente, digamos, no relacionados a ellos, porque los niños pierden clase no por su propia voluntad, sino por problemas entre el Estado y los medios educativos, ¿no es cierto? O lo mismo con la salud. ¿En cuántos hospitales públicos se atiende como la gente hoy en la República Argentina? Pues bien, son muy pocos. Yo, a decir verdad, en el lugar donde vivo, me parece totalmente aberrante que el hospital público de la ciudad en la que yo vivo, en Caleta Olivia, se tengan que sacar turnos y por ahí tengamos turnos de acá a 2 o 3 meses. No solamente en la parte de odontología, que es a la que yo me dedico, digamos, sino en la parte de medicina en general, por falta de profesionales, porque son mal pagos, o porque hay personas que supuestamente están trabajando, pero viven de boleta médica porque saben que si atienden a una sola persona, van a cobrar el mismo sueldo que si atendieran a 100. Entonces, ¿qué les conviene? Y bueno, vieron el país de las ventajitas, ¿qué es lo que pasa? No atiendo y total, yo sigo ganando lo mismo. En cualquier país serio, esto no pasaría. Y en el medio queda la gente sin atención de salud o quedan los niños con una pobrísima educación a nivel no solamente institucional y de conocimientos científicos, sino a nivel de formación de valores y de interacción con otros seres humanos, por ejemplo, que la educación es fundamental. Luego el punto número 4, ¿sí?, es la obra pública, ¿sí?, que ahora, bajo, digamos, este plan de gobierno de Javier Milei, pasaría a ser privada. La obra pública es considerada en la Argentina como la fuente principal de corrupción. Los cuadernos de la corrupción escritos por el chofer Centeno demuestran a las claras que la Cámara Argentina de la Construcción, que le llama Javier Milei la Cámara Argentina de la Corrupción, es totalmente un fraude. Es decir, utilizan tus impuestos y los míos, ¿para qué? Para enriquecerse ilícitamente, pero ofrecerte un pobre, por no decir un pobrísimo, ¿sí?, obra pública, ¿no es cierto? Sean calles, sean cloacas, sean escuelas, sean hospitales, sean rutas, etcétera, ¿no es cierto? Ahora, la pregunta es la siguiente: ¿basta con ir a la sociedad en donde ustedes viven, en el barrio donde ustedes viven? Realmente la presión impositiva que sufrimos, fundamentalmente las pymes. Yo me dedico a el consultorio odontológico, por lo tanto tengo una pequeña y mediana empresa, eso es una pyme, de la cual aproximadamente sufro la carga impositiva de entre un 45 y un 50%, sin contar la inflación. Y saliendo nomás de mi casa tengo una calle que está rota con cráteres que pareciera que hubiese caído un meteorito. No solamente eso, sino que las rutas nacionales, por ejemplo, la número 3, entre Caleta de Olivia y Comodoro Rivadavia, se licitó por lo menos 5 veces, de las cuales recién a la 6ª vez de que se hubiera abonado, ¿no es cierto?, se pudo realizar, y digamos que más o menos,
No mucho. ¿Hace falta que se roben tanto políticos corruptos? ¿Hace falta que las personas que delaten esto, que debería ser la justicia, sea tan imparcial y sea tan sobornera, adicta al cohecho? ¿Por qué ustedes, que deberían estar defendiendo los derechos de los que no teníamos voz, y por eso es que hago estos videos, porque me cansé de no tener voz, porque me cansé que no haya tan siquiera un representante que dijera lo que uno piensa? Y por esto sigo a Javier Milei, no porque él sea fantástico y sea la mejor imagen, no, porque el tipo habla lo que las familias argentinas de bien hablamos en la intimidad y nadie nos representaba. Entonces yo ya me cansé de esta casta inmunda que lo único que hace es aprovecharse de la sociedad en la que vivimos, de la ignorancia del pueblo argentino, para ponerlos como carne de cañón y ellos seguir robando despiadadamente. Si yo les contara las casas de corrupción que yo he encontrado aquí, incluyendo inclusive a pastores y curas que del ámbito religioso serían los que deberían cuidar el rebaño de Dios, ¿cuántos habían hecho tratativas por detrás con los políticos de turno para estafar al pueblo de bien? Si yo les contara a cada uno, y lo voy a subir a este video, lo voy a subir a este canal de YouTube, me refiero, ustedes van a quedar pasmados de cómo por tan solo construir una iglesia para que pudieran cobrar más diezmos, ellos predicaban en sus propias iglesias entre comillas, de que se tenían que adherir los ciudadanos a los planes sociales. Cómo estimulaban la pereza en vez del trabajo y el esfuerzo. Cómo ninguno se le plantaba en la cara a un político a decir lo que ustedes están haciendo es un robo a mano armada. Porque tienen el monopolio ¿de qué? Del Banco Central de la República Argentina para generar mayor emisión monetaria y por lo tanto mayor inflación, y de esta manera están empobreciendo fundamentalmente a los más pobres y a los más indigentes de la sociedad, que son los más débiles. ¿Cómo se atreven la camada de hipócritas después de llamarse representantes del Señor acá en la tierra? ¿Cómo se atreven? Es la pregunta que yo hago. O los jueces que hablan de la justicia, los comunicadores que deberían también defendernos, los periodistas, deberían ser los que deberían levantar esta voz del pueblo que está languideciendo, a punto de morir, porque hay mucha gente que se muere no solamente de hambre, sino de ignorancia, y los políticos no les importa nada, y los medios de comunicación están todos ensobrados. Entonces, claro, es lo más normal. Yo pasé de tener, gracias a Dios, 54 suscriptores a 230, 240. En buena hora, porque son 240 almas que por lo menos van a poder escuchar lo que yo pienso y van a poder confrontar en su interior o consultarlo con su almohada para saber si es lo que ellos mismos también sienten. Y estoy seguro que en cuanto escuchan el plan de gobierno de Milei, se dan cuenta que no es como uno más de la casta. Y la casta no solamente son políticos, yo también incluyo economistas truchos, mentirosos, que lo único que hacen es adorarle la píldora a los políticos de turno, también medios de comunicación ensobrados, que lo único que hacen es la chismografía, o sea, andar hablando mal de uno, de otro, y fundamentalmente defendiendo los nefastos indefendibles que nos han llevado a la ruina moral, económica y social durante los últimos 40 o 50 años de gobierno. Es una vergüenza la casta dirigente en Argentina. Por eso yo aliento a todos los que continúan viendo estos videos que puedan ayudar a todos los otros youtubers y que se animen ustedes a levantar la voz, porque en esta lucha tan desigual, todos los que pregonemos las ideas de la libertad, de amor al prójimo y de servir al prójimo con un mejor producto o servicio de mejor calidad a un mejor precio, somos todos aliados y hermanos. Eso es fundamental enterárselo. El punto número 5 para seguir avanzando en este estudio es la de la recalibración de los contratos, ¿no es cierto? Es decir, yo puse ahí entre paréntesis en cuanto a la agua, luz, gas, transporte, aerolíneas argentinas, podríamos incluir también, por ejemplo, YPF, es decir, empresas que tienen, digamos, que se financian desde el erario público, entendiéndose el erario público como una fuente coactiva de ingresos, es decir, mediante los impuestos, por algo se llaman impuestos. La pregunta es la siguiente: ¿vos querés pagar impuestos? O si no los pagás vas a la cárcel. Te hago una pregunta a vos que me estás viendo este video. Porque yo, por ejemplo, si me atraso un par de meses en pagar los impuestos, tengo la AFIP golpeándome la puerta, diciéndome que si no los pago y no regularizo mi situación de moroso, digamos, me mandarían a la cárcel. Pero luego, yo pago los impuestos para tener, por ejemplo, obra pública, salud pública, educación pública, pero
justicia, seguridad, etcétera, un conjunto de cosas que supuestamente el Estado me estaría ofreciendo a cambio de los impuestos que me saca de una manera violenta, porque yo no es que es voluntario, sino que es impuesto, y después yo quiero cruzar la calle, están todas rotas, quiero tener cloaca, se desbordan las cloacas, o hay en unos lugares que no tienen cloaca, quiero mandar a mis hijos a la educación pública, viven de paro, o los enseñan, digamos, agenda LGTB, es decir, a mi nena de 8 años le enseñan a cómo vestirse de hombre, y a mi nene de 13 le enseñan a que él también podría llamarse mujer, fomentan inclusive hasta cirugías para extirparse los órganos sexuales, para cambiar de género. ¿A ustedes les parece justo? Voy al hospital público porque supuestamente tengo educación pública y además me dan un turno de acá a 3 meses. Lo único que me hacen es recetarme un coso y me mandan, recetarme antibióticos o medicamentos y me mandan al sector privado a que yo me atienda. Quiero tener una obra social, pública, perteneciente al Estado o a los sindicatos, y lo único que me hacen es ponerme pausas, peros, piedras, para que yo no pueda hacerme ese tratamiento con esa obra social de la cual me descuentan todos los meses de igual manera y religiosamente. Quiero tener seguridad. Aumenta el narcotráfico, aumentan los delitos comunes, aumentan los homicidios, aumentan los asaltos a mano armada. Quiero tener justicia para poder sentirme defendido y veo que la justicia son todos unos amadores de los sobornos y de los cohechos. Es imposible vivir en este país que han generado ustedes, todo por responder intereses de una tal llamada Agenda 2030 en donde los políticos se desviven por ser esa escalafón putrefacto de la sociedad que venden a su propio pueblo con tal de tener poder, dinero y satisfacer sus apetitos de lujuria por el mismo poder. Es una calamidad gigantesca y esto es necesario que el pueblo de bien se levante y hable, porque los medios de comunicación que deberían hacerlo hace rato han perdido su dignidad. Hace rato han perdido su dignidad. Estas obras que hay que tener en cuenta, la parte pública del agua, de luz y gas, y transporte y aerolíneas, Javier Milei habla claramente con respecto a aerolíneas que va a ser como una cooperativa, es decir, le va a entregar la empresa a los propios empleados de aerolíneas. Y el mismo proceso de mercado, es decir, los trabajadores honestos de aerolíneas argentinas van a ser los que depuren de ñoquis esta empresa que puede tranquilamente ser una de las mejores, no solamente a nivel nacional, sino a nivel regional de Latinoamérica. Pero no puedes estar todavía en un estado deficitario, haciendo perder ingresos millonarios a todos los argentinos y que cada día se hace más costoso el pasaje. Basta solamente ver el detalle de lo que uno gasta si se va de viaje mediante la utilización de un avión de aerolíneas argentinas y está pagando el doble o el triple de lo que debería pagar por la cantidad de impuestos y retenciones y peajes que uno tiene que pagarle. ¿Para mantener a quién? A vagos, a usurpadores y a violentos, como por ejemplo la Cámpora. Esto no te lo cuentan, pero el progresismo y la justicia social terminan siendo más injustas que nunca, porque lo único que hacen es robar de un lado para supuestamente dar en otro, es decir, haciendo un trato desigual frente a la ley de los individuos, pero en el medio pasa por la porosa mano de los políticos. Es decir, hay un despilfarro gigantesco de dinero, de capital, que le roban al pueblo de bien para solamente generar la riqueza de los iluminados que nos gobiernan. Lo mismo con agua, luz y gas. ¿Cuántos cortes de luz sufren las ciudades que tienen empresas públicas o subsidiadas? ¿Cuántos paros de transporte sufriste vos en tu ciudad? Yo, en la ciudad en la que vivo, Caleta Olivia, Santa Cruz, hubo hasta 2 años seguidos en donde la gente que trabajaba en los colectivos de línea dentro de la ciudad para trasladar a los ciudadanos dentro de la propia ciudad de Caleta Olivia, en el norte de Santa Cruz, hasta 2 años estuvimos sufriendo con falta de transporte público, pero todos los meses teníamos que pagar los mismos impuestos. Es una verdadera demencia y locura lo que han hecho con la gente. Cómo se ufanan, cómo se ríen y cómo son tan cínicos de negar lo que tranquilamente se ve en la realidad. Y me duele en el alma tener este país para mis hijos. Por eso yo trato de predicar como una voz que clama en el desierto, que se arrepientan de la forma en la que están actuando y que los ciudadanos de bien se levanten por la libertad que nuestros padres de la patria supieron conseguir. Yo sigo analizando el punto número 6, jubilaciones de privilegio. Esto es algo fundamental, porque lo han acusado a Javier Milei de que quería ir en contra del ANSES, de bajar las jubilaciones de los pobres viejos que realmente están destruidas
Creo que una jubilación mínima está alrededor de los 70, 80 mil pesos, que pasados a dólar, con estos aumentos que hubo en estos días, porque creo que el dólar a día de hoy que estoy filmando, este video no sé cuándo verá la luz, creo que entre hoy y mañana, en la primer quincena de agosto, está en 570, 580 pesos. ¿Qué son 70 mil pesos? ¿Por qué los ancianos que trabajaron toda su vida tienen que estar sufriendo de que no puedan llegar a pagar ni siquiera la canasta básica de alimentos o la de medicamentos? ¿Por qué? Porque desde la poltrona siempre los políticos decidieron bajarle, digamos, el aporte hacia estas zonas, digamos, inútiles de la sociedad, como pobre, la gente que ha trabajado durante toda su vida, los jubilados. ¿Para qué? Para tener ellos, por ejemplo, una jubilación de privilegio. Cristina Fernández de Kirchner está ganando 10 millones de pesos por mes entre pensiones y jubilaciones de privilegio, a comparación de los 70 mil, 80 mil pesos de un jubilado promedio. Esas jubilaciones de privilegio, y por eso tiene miedo la casta política, sí se van a tocar, no la de los jubilados que realmente están sufriendo con la miseria que cobran. ¿Por qué no explican eso bien los medios de comunicación ensobrados, empautados? ¿Por qué quieren hacer quedar mal a un hombre que ni siquiera ha gobernado, tan siquiera aún? Pero sí defienden a gente nefasta, como por ejemplo Larreta, el cual estuvo desde hace 30 años en el sector público y en el Estado. Fue inclusive el director o uno de los dirigentes de PAMI en la época de Favaloro, pidiéndole coimas al propio doctor Favaloro, que había sido el inventor de una técnica quirúrgica precisa, digna de premio Nobel, que es la del bypass, digamos. ¿Por qué es que esta gente indigna, como Larreta, hizo o le pisó las cajas? ¿Por qué no ponen a investigar eso? ¿Por qué se aliaron con Lustó, que al campo le pone todas las trabas y le quiere mangonear todavía más plata al sector más productivo de la Argentina como el campo? Porque se piensan que ellos son los buenos y que Milei es el malo. ¿De qué nos toman al pueblo argentino? ¿De tontos, de imbéciles? Sí, seguramente. Nos toman de idiotas, de coeficiente intelectual bajo, pero no se van a esperar de que los sectores, digamos, de la mayoría silenciosa se van a levantar justo ahora. Pues bien, les tengo una noticia. La mayoría silenciosa está despertando y desde la casa, desde los propios medios de comunicación caseros que nosotros hagamos, vamos a dar la batalla y le vamos a ir a hablar a los vecinos y le vamos a ir a hablar a los pacientes y le vamos a ir a hablar a todos los que tengamos en la cola de un supermercado, en la calle, en las vacaciones que tengamos, a todos acerca de las ideas de la libertad. ¿Y saben qué? Van a perder la batalla, porque lo que se hace de espíritu, mirando hacia el cielo, confiando en Dios, que lo único que puede traer libertad, paz y progreso a una nación son las ideas no solamente de Javier Milei o de Alberdi, de la Constitución de 1853 o de San Martín, sino las de Jesucristo el Señor, que en el servicio abnegado al prójimo basó la prosperidad de todo el pueblo. Nadie puede ser egoísta y pensar que así va a ganar el mundo entero, porque así quisieron ir ustedes, políticos, medios de comunicación, jueces, falsos economistas, falsos periodistas y falsa casta dirigente, empobreciéndonos y esclavizándonos. Nosotros no tenemos los grilletes puestos para siempre. Así que es necesario, además, como últimos 2 puntos, para ir cerrando este video, y perdónenme por la catarsis que vengo haciendo, pero realmente es necesario y lo siento como una obligación moral. Y yo sé que si la gente sigue a este canal de YouTube, tengo claro que Dios me da la posibilidad de poder comunicarles desde mi punto de vista y que me vayan conociendo más o menos cómo es mi manera de pensar. Por lo tanto, le doy gracias a Dios por este momento y lo bendigo en este momento. El punto número 7 es la reforma del Código Penal y Procesal. Bueno, nosotros sabemos que por la charla, nosotros tenemos muchos amigos policías, nos dicen que son esclavos, porque ellos pueden detener a los delincuentes, pero mientras se están formulando los papeles y escribiéndolos, los jueces por detrás, por las medidas o las leyes garantistas que hay, los dejan salir por la otra puerta. O sea, es decir, la entrada a la cárcel y la salida es como una puerta giratoria. ¿Por qué? Porque tenemos leyes inútiles, códigos penales que defienden ¿a quién? Al delincuente, porque lo toman al delincuente como la víctima y a la sociedad en la que vive, en vez de como víctima, como victimaria. Es decir, los pobres de la sociedad que nunca tuvieron la igualdad de oportunidades y por eso no les quedó otra que robar o matar. Mentira,
Es una mentira nefasta. Yo conozco gente humilde y primero, yo, quien les habla, nunca jamás tuve una gran cantidad de ingresos y literalmente viví en la panacea o nací en cuna de oro. ¿Por qué me vienen a opinar así si ninguno me conoce? Hace 7 años vivo en el norte de Santa Cruz y los primeros 2 o 3 años que estuve, ¿saben cómo fue? Llegando hasta fin de mes arañando. Nunca se me ocurrió salir a robar o matar o hacer nada. Al contrario, siempre con esfuerzo, con sudor, sirviendo al prójimo, intentando mejorar. También conozco un montón de personas que por vivir en lugares humildes, porque los he hablado y porque no solamente los atiendo en el consultorio, sino porque con muchos me he hecho buenas migas y buenas amistades, ellos jamás, a pesar de que hagan tareas que uno puede decir, uy, qué mal, ¿me entendés? O lo que fuere, jamás han pensado en robar, en salir a delinquir. Quien es delincuente, el que las hace, como dice el punto número 2, el que las hace, las paga, ahí arriba, debajo de la reforma del Estado. El que las hace, las paga. Y este Código Penal tiene que estar reformado para poder, digamos, poner sentencia firme a los delincuentes que no le importa servir al prójimo, sino que intentan afanarse, digamos, todo lo que puedan y más, porque están protegidos. Como por ejemplo jueces garantistas como Zaffaroni, que inventó la línea de pensamiento esta que venimos analizando, el zaffaronismo. Y como último punto es la baja impositiva, es decir, la baja de impuestos, que es un discurso muy copiado por los que están atentos a los focus group, a ver qué dicen las redes sociales, por aquellos políticos mercenarios y ilusos, diríamos, de que se piensan que por filmar un videíto en TikTok van a ganar a la juventud, diciéndoles yo voy a bajar los impuestos y bailo TikTok y acá estamos todos muy felices y contentos. Hipócritas, mercenarios, no los va a votar ni su madre. Eso es lo que tienen ustedes miedo, que no los vote nadie, porque se le han reído en la cara durante todos estos 40 años de democracia que nosotros tenemos. Díganme en qué momento Argentina pudo gozar de la falta de inflación, de tener un poquito de estabilidad. ¿Cuándo? ¿En las épocas de Cavallo? ¿En el primer gobierno con Menem? ¿En qué momento pudimos tener un poquito de descanso? Toda la hiperinflación que tuvimos, 2 hiperinflaciones sin guerra, la del fracasado hiperinflacionario de Alfonsín, que encima se la da del padre de la democracia, hizo morir de hambre a cuánta gente. Vos ibas a comprar al supermercado al mediodía y te salía tanto un paquete de azúcar y 1 kilo de pan, y a la tarde si querías ir a comprar de nuevo ya te habían duplicado el precio. Y a ese tenemos que llamarlo padre de la patria. Vergüenza ajena me dan los políticos en Argentina y todos los que los defienden, radicales, que son un cúmulo de gente que lo único que le interesó siempre es vivir del Estado. ¿Por qué? Porque son unos buenos para nada. Eso que son ustedes. Los que estoy viendo son unos buenos para nada. ¿En qué son unos buenos para nada? Y si los pusiéramos a trabajar verdaderamente, a ver si la gente los elige, ustedes quedarían fundidos y arruinados económicamente el primer mes, porque no son capaces de dar nada bueno a la sociedad en la que viven. Y esos son los que son los radicales, son la internacional socialista. Como todo buen socialista, zurdo y comunista, le encanta vivir del sudor y del esfuerzo del prójimo, en vez de servirlo al prójimo. Por eso es que ustedes están cayendo por su propio peso y nadie los quiere ver, nadie los quiere votar. Por eso Milei cada día cala más hondo, porque vienen con las ideas de la libertad, ideas que hicieron grandes países como Estados Unidos, como los europeos, como Alemania, Japón, que salieron de una segunda guerra mundial devastados, pero ¿saben qué? Se pararon bien firmes, porque lo único que les interesaba es que el pueblo prosperara y que, como bien dice el libro de las riquezas de las naciones, la gente pudiera acceder a las cosas buenas de esta vida por su trabajo y esfuerzo. ¿Por qué vienen a decir que van a bajar los impuestos si lo único que hicieron fue aumentar los impuestos todo el tiempo durante estos 40 años? ¿No les da vergüenza? ¿Cuántas formas de ser tienen políticos corruptos? ¿Cuántas formas de ser tienen? Porque si yo hablo con este, soy así. Si yo hablo con otro, soy asá. Caretas, falsos, eso es lo que son. Y pronto se les va a caer. Que viva la libertad, y que viva la libertad del pueblo, y que viva el amor al prójimo, que eso es lo único que nos va a terminar sacando. Y que para todo lo demás sea lo que Dios quiera. Como siempre les digo, la verdad de Dios mata los relatos. Y esto es un relato más que vamos a matar. Todos los argentinos de bien en conjunto, bajo las obras del Espíritu Santo. Pero
verdaderos hijos de Dios, no de los hipócritas religiosos. Para eso habrá otros videos. Dios los bendiga y muchas gracias por seguirme hasta aquí.